Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas de élite que son referentes para otras mujeres, deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para toda la sociedad. Además, tenemos espacio para hablar de cuestiones de salud, pero nos faltaba hablar con todas esas mujeres que, como nosotras, se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Algo que a día de hoy es más habitual, pero que no hace tanto tiempo era, ¿cómo decirlo?, insólito. Por eso hoy, tercer programa de mes, estamos de estreno con una nueva sección titulada Las Juntaletras. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña hoy Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y vamos allá con el estreno de la nueva sección con Lourdes Esparza, que además empieza por todo lo alto con una invitada excepcional. Arrancamos ya. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. Lourdes Esparza, las juntaletras en femenino singular. Si está en la redacción, lo sabemos enseguida. Luego descubriréis por qué. Nuestra periodista es pequeña en tamaño, pero es una grande del periodismo. Lleva más de 30 años en Marca ocupándose de poner el fútbol base en primera línea. Porque como ella dice en su biografía en X, ¿qué haría el fútbol galáctico sin el de base? Correcto, no existiría. Y ella es, como muchos habréis adivinado ya, Julia del Mar. Ahora que por fin se empieza a ver en las redacciones de deporte de las televisiones, periódicos, radios y medios online a mujeres jóvenes a las que les gusta el deporte rey, que lo viven con pasión, pues hay que decirles que hace ya algunos años que una chica de Vallecas llegó a esta redacción de Marca en el Paseo de Recoletos con las mismas ganas que sigue teniendo ahora de hablar de un deporte que en aquel momento sí estaba vetado a las mujeres, que no dejaba de ser una extravagancia o algo anecdótico para el periodismo. Entonces ya había alguna veterana como Mari Carmen Izquierdo que transmitía partidos en televisión española, pero eso, alguna. Y en la redacción de Marca pues pasaba lo mismo. Estaban Charo Sardina en motor, Isabel Benito en diseño, pero en fútbol, lo que se dice en el deporte rey, solo estaba Julia. Y no es que sea una periodista a quien es imposible dejar de querer y admirar como profesional. Es que es la persona más cariñosa, empática y buenrollista que pueda tener una redacción dominada por hombres. Yo no recuerdo haberla visto nunca enfadada, aunque estoy segura de que mis recuerdos no corresponden a la realidad, porque genio sí que tiene, sí. Pero esa actitud hacia sus compañeros, que me consta que la adoran, tan protectora, tan de gallinita madre, que siempre empieza diciendo, este es uno de mis chicos, chicas, hacen que sea imposible no querer a esta mujer. Estoy deseando que nos cuente cómo se ha desarrollado su carrera profesional en una redacción con tanta testosterona, café y cigarrillos, porque ahora que hemos avanzado en igualdad, en las redacciones de deporte sigue mandando el sexo masculino, y que una pequeña mujer haya conseguido mantenerse, hacer excelente periodismo y ser querida por todos no ha tenido que ser un camino de rosas, pero también estoy segura de que nos va a contar todas las espinas con ese humor magnífico que tiene y nos va a hacer pasar un rato divertidísimo. Y si hay voces que definen a una persona, la de Julita es inconfundible. Aquí la tenéis.
Iñaki, baja la música, sube la música, que yo cojo, ya me voy, ya no digo nada, ¿eh? Yo ya me cojo, me callo y nada. Y ya me voy. No, perdona, Julia, has venido a hablar. Es que los oyentes comprueben la voz de Julia. ¿Cuántas horas tenemos? No, pues mira, tenemos 25 minutos. Querido Felipe, hoy no hay nada. Venga, empezamos a hablar. Y ya está. Pues la verdad es que, Lourdes, lloro, con la introducción, vamos. Que nada, que yo me alegro muchísimo que haya más personas, sobre todo mujer, en las redacciones, que hagan fútbol, que hagan baloncesto, que hagan atletismo. Ver a Natalia, por ejemplo, en los juegos, pues yo creo que eso emociona a todo el mundo. La verdad es que el periodismo ha cambiado mucho y yo cada vez que veo a una mujer digo, venga, otra más, venga, ya vamos haciendo ahí la montañita, porque es verdad que antes cuando ibas a una cabina estabas tú sola. Y yo recuerdo que a mí cuando, claro, era la primera niña, entre comillas, que empezaba ahí a retransmitir partidos de fútbol en la desaparecida Antena 3. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que cuando me decían Julia del Mar, había una cosa que me daba mucha risa porque decían, esta está aquí porque es la hija de Héctor del Mar. Y yo decía, cuando estos se enteren que del Mar es mi nombre y no es mi apellido... Es que eso hay que decirlo porque tú te llamas Julia del Mar Cortezón. Exactamente. Que es como si te llamaras María del Mar Cortezón, solo que te va Julia por delante. Yo me enteré unos añitos después de estar por la redacción. O sea, yo también di por hecho que eras Julia del Mar, que ese era tu nombre y tu apellido. Y ya cuando me lo dijiste un día, me acuerdo en uno de los estudios, estaba Raquel García Leña aquel día con nosotros, que estaría yo grabando alguno de mis programas. Y sería la Deporteca, que lleva 20 años. Y me acuerdo que cuando me dijiste, dije, es verdad, si cuando lees sus noticias y sus reportajes en Marca pone Julia del Mar Cortezón. Sí, pero ya ves. Entonces así que pensaban que eras hija de Héctor del Mar. Sí, me decían, mira, esta se ha quedado en España y tu padre ¿dónde se ha ido? Yo, se ha ido a Argentina. Entonces ya me lo tomaba un poco. O sea, que no les sacabas de su error directamente. Al principio decían, es una enchufada. Y yo decía, sí. Luego ya cuando iba pasando el tiempo me decían, pero tú no tienes nada que ver. Y yo, ¿qué voy a tener yo nada que ver? Y fíjate qué raro, no. En realidad tiene sentido que pensaran que eras una enchufada porque no era habitual, como tú bien cuentas, que hubiera periodistas mujeres en deportes. Sí que lo había en política, en economía, en moda, evidentemente. En moda, por ejemplo, Lourdes, tú sabrás, es más que has estado por todas las secciones del periodismo, tú sabrás que es más habitual que haya mujeres que hombres, aunque también ahora la cosa se está equilibrando, pero claro, era muy difícil, era extraño, la gente se preguntaba qué hacías tú allí. Eran los años 80 y pocos, cuando empezaba la facultad, y yo me acuerdo que empecé en Antena 3 y estaba Begoña Chamorro, uh-huh. Que es la que me dijo en la facultad, vente que necesitan gente para transmitir partidos. Y allí que me presenté. Me dijeron adelante. Y ahí formé equipo con Bonilla, con Poblador, con Nacho Aranda, con Chur del Río, con Picos, con Bego. Y nada, ahí armábamos un equipito que luego hemos ido, nos vamos de Antena 3 a la SER, nos vamos todos, nos vamos a Anda Madrid, nos vamos todos. Y luego ya cada uno pues fue encaminando y lo que nunca pensé yo es que iba a terminar en Marca Papel. Pues en Marca Papel y además yo creo que impregnando a toda la redacción de un espíritu que incluso lo sigues teniendo, ¿no? Ahora cuando yo te veo con los alumnos del máster, e incluso a mí me lo has dicho cuando estuvimos hablando de los Juegos Olímpicos y yo decía, no, el atletismo lo narra Higuero porque yo soy malísima narrando, y tú me dijiste, ¿por qué no te has puesto? Exactamente, es que hay que ponerse, es que dicen, no, a ti te da igual, tú te pones en casa, tranquilitamente. Yo me acuerdo que eso siempre me lo decían los compañeros, venga, vas a retransmitir un partido directo. Los 90 minutos, y yo dije, 90 minutos, un partido. Sí, te vamos a dar fútbol. Ya has hecho bastante voleibol, patinaje de velocidad, había hecho ciclismo, tal. Tú ya, venga, fútbol, que es lo que más te gusta. A ver, perdona que te interrumpa, es que hacer voleibol, patinaje de velocidad y ciclismo yo creo que es mucho más difícil que un partido de fútbol. Ya, pero estás menos mirada. Creo que es más difícil. Pero estás menos mirada. Eso es. Estás menos mirada. O sea, tú puedes meter la pata en patinaje de velocidad y muy pocos se van a dar cuenta. Muy pocos se van a dar cuenta. Tú metes la pata en fútbol y chica. Y más mujer. Ahora con redes sociales y todo lo que todo hay. Eso. Bueno, en nuestra época lo bueno es que no teníamos redes sociales, entonces yo recuerdo un partido de playoff de ascenso, jamás se me olvidará, Lalín Orcasitas. No funcionaba el equipo, claro, ahora hay móviles. Pero antes tenías que coger cuántas cabinas hemos abierto para enchufar ahí los cables y retransmitir el partido. Cabinas telefónicas, dices. Telefónicas, sí. Hostia, yo me acuerdo del Criterium de Ases de Fuenlabrada, el primer criterio de Ases.
que lo ganó, creo que fue Pello Ruiz Cabestany. Yo recuerdo que eso, de entrevistarle a Pello con la cabina, porque, a ver, no había teléfonos móviles, estamos hablando del año 80 y tantos, no había teléfonos móviles, no había nada, entonces era cobro revertido y cabinas, las cuales las abrías, ponías ahí el itamen, ahí y enchufabas, entonces tirabas cable y bueno, y la gente que se portaba fenomenal, que muchas veces te dejaban el teléfono de su casa. O sea, ha llegado hasta ese momento. Qué historias. Oye, y me han dicho además un pajarito en la redacción que tú eres una agenda de teléfonos humanos directamente. O sea, tienes la mejor agenda deportiva de este país. Es lo que me han dicho. No lo sé. Que cualquiera que te llama, o sea, tú llamas a cualquiera y te atiende todo el mundo, español y extranjero, internacional también. A mí lo que me dijo un jugador, que dicen que es uno de los mejores jugadores del mundo, no es importante que tú tengas mi teléfono, lo importante es que yo tenga tu teléfono para cogértelo. Claro, eso, que claro. sepa quién eres. Y eso está claro que te lo has ganado con todos estos años. A ver, trabajar en fútbol base es duro, porque a nadie le gusta levantarse un sábado o un domingo a las 6 de la mañana para a las 7 salir de casa y a las 8 estar ya en los campos. Uh-huh. Pero la verdad es que conoces a mucha gente. O sea, conoces los padres y las madres, conoces a los árbitros, porque claro, no te dan la tablilla ni nada. Tú pasas al árbitro y dices, hola, bien, clean, clean. Me dejas las alineaciones y van pasando las fichas o sea, cuando entonces, bueno, vas conociendo a entrenadores, a jugadores, entonces, bueno, cuando conoces a un chaval en prebenjamín, benjamín, alevín, incluso cadete, incluso juvenil división de honor, es muy difícil que luego tú pierdas esa relación que tienes, claro, esa complicidad que hay. Cuando nadie le hace caso, nadie le conoce, tú le dices, anda fulanito, ¿qué pasa? Entonces, bueno. Claro, esos son tus niños. Esos son mis niños. Que hay algunos que dicen que les regaño más que su madre. También es verdad, pero son mis niños. Eso me recuerda, yo como aficionada del fútbol femenino desde hace años, que al principio, has dicho lo de los madrugones, que es un fútbol un poco precario, ¿no? En ese sentido yo hago el paralelismo con el fútbol femenino, que ahora ya ha crecido muchísimo y más después del Mundial, pero sí que es verdad que al principio en los campos, a las 10 de la mañana, en el Cerro del Espino, en el campo de abajo, es que estaban las madres de las futbolistas y 3 o 4 piraos. Pues tú hablas con Lola Romero, para mí una referente en el fútbol femenino. Yo creo que sin Lola Romero el fútbol femenino español no hubiera crecido hasta tanto. ¿Dónde? Sí, ¿Hasta dónde? Y todavía queda. Tú a las 8 de la mañana en el campo del Coslada, cuando ella era portera. Que ya era portera, sí. Tú dile el frío que hacía por esos campos. Pues mira, esa experiencia es la que tiene Julita. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que te hace ser diferente, o te hace cuando llegue un jugador a primera, pues contar un poco esas historias marca que pueden marcar un poquito la diferencia. Y tú, en estos más de 30 años que llevas en Marca, ¿has visto alguna evolución en cuanto a mujeres periodistas aquí? Nosotros creemos que no ha habido mucha evolución. A ver, ¿tú qué opinas? A ver, hombre, a mí me gustaría que hubiera 50-50, está claro. Pero sí, por ejemplo, dices, bueno, tengo Barcelona, tengo a Mari Carmen, tengo a Cristina, tengo a Rocío Sevilla, tengo aquí a Almu, tengo a Bego, tengo a Patricia, o sea, tengo a Marta, vas teniendo cada vez más, ves caras femeninas. Antes es que era Maripaz, Charo, Mari Carmen Ortego. Es que éramos muy poquitas, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora cada vez el papel de la mujer yo creo que es fundamental. Pero sobre todo, yo siempre digo una cosa, que la mujer que llegue por méritos propios y poniendo ahí mucha resistencia y poniendo, yo qué sé, yeso, cemento, hormigón, que tengan una buena base. O sea, para cuando una vez estén ahí, que nadie les tire. He llegado aquí y aquí me mantengo, que es lo más importante. Uh-huh. Pues muy bien. Y cuéntanos alguna anécdota. ¿Alguna vez te han confundido, además de ser la hija de Héctor del Mar, en algún entrenamiento también te ha pasado otra cosa curiosa, ¿no? Que si eras la novia de un jugador... Ay, yo soy Máximo Hernández. Porque tú tienes que tener un montón de anécdotas en ese sentido, ¿no? Máximo Hernández era entrenador del Moscardón, y recuerdo que un día pues yo esperaba para hacerle la previa los viernes y decía, pero ¿tú qué haces aquí si ya han salido todos? ¿Es que tu novio qué pasa? ¿No ha salido? Yo le digo, no, Masi, es que yo no tengo novio futbolista. Digo, te digo una cosa, digo que yo te estoy esperando a ti, que soy Julia del Mar,
de Antena 3. ¡Ay, hija, perdona! Y eso, Máximo Hernández, bueno, y sus hijos siempre lo recuerdan, y ese grupo de jugadores siempre lo recuerdan, ¿no? Y luego tienes anécdotas, pues, yo qué sé, Alberto, que salió del Moscardó, hoy médico del Real Valladolid, el primer partido que jugó en el Valladolid es porque se lesionó un jugador suyo, un compañero suyo, entonces dijeron por megafonía, si está Alberto López, porfa, que venga a vestuarios, tal, y entonces él se estaba comiendo el bocadillo de chorizo con su Fanta de naranja, y entonces dice que tenga que dejar yo la Fanta de naranja y el bocadillo, ¿sabes? O sea, que hay muchas cosas, hay muchas anécdotas, o viajar. Yo, por ejemplo, habla mucho del machismo, tal, yo no he sentido en ningún momento, y he viajado con muchísimos clubes, 50 tíos, 50 personas, es eso, masculino, y yo, y era la niña, era una más, y ya está. Nunca he tenido ningún tipo de problema, hemos viajado en playoff con ellos, tú comías como ellos, dormías en el mismo hotel, etcétera, etcétera, y yo nunca al revés, siempre era como la de hay que vigilar a la niña, que la niña no se nos pierda, y yo decía que ya soy mayor, pero bueno, siempre he sido un poquillo la niña de ellos. Uh-huh. En cualquier caso, en algún momento has presenciado, has tenido alguna compañera de ese tiempo que sí que se haya encontrado en una situación comprometida y tú hayas tenido que intervenir y decir, ojo, cuidado, que esta es mi compañera, o no habéis tenido esa desgracia. Te lo digo porque sí que es cierto que sí que se está denunciando mucho, quizás porque ahora se denuncia más que antes nos callábamos y nos avergonzábamos cuando teníamos algún episodio de ese estilo, pero sí que es verdad que en las redacciones o en los grupos de compañeras, todas en algún momento nos hemos sentido, aunque no sea agredidas, sí incómodas. No sé si tú has visto o has tenido esa suerte, que tú no. Que yo no. Además, hace poco estaba en la Federación y le hablaba con Rodri, portero del Moscardó, del Sporting, el hijo de Rodri, el mítico portero del Atlético de Madrid. Pues no sé por qué estábamos hablando algo de Luis Aragonés, como fue su padrino, y estábamos hablando así del machismo, feminismo, no sé qué, tal y cual. Digo, yo es que no lo recuerdo, y es lo que me decía Rodri, es que a lo mejor en nuestro tiempo todo era más normal. O no lo procesábamos, que también puede ser. Dice, para nosotros eras periodista, punto. Entonces teníamos que viajar con el Móstoles para un playo de ascenso, viajabas, que tenías que viajar con el Moscardó, viajabas, que tenías que ir con él, viajabas, y eras una más de la expedición, o sea, no había ningún tipo de problema. Es más, yo ahora si tengo que ir a Kazán, el que me va a abrir la puerta es César Navas, un jugador del Móstoles, o sea, quien me ha contado cómo se vive a 30 kilómetros de Gaza es Luigi, un chavalito que se crió en el Adarve, o sea que siempre vas a coger a gente que has vivido con ella viajes, experiencias. O sea, yo aprendí a jugar al mus y a jugar ahí en el autobús, porque yo decía, ¿qué pasa? Y Pozanco me decía, tú siéntate aquí, que te voy a enseñar, y yo me acuerdo que Pozanco y Goyo, pues me enseñaban a jugar ahí al mus, o sea que no, luego a la pocha, o sea, yo he aprendido a jugar a las cartas en los viajes de los jugadores, y no he tenido nunca ningún tipo de problema. Bueno, a mí me alucina, vamos a dejar este tema que es más escabroso y es menos amable y lo dejamos aparte, pero a mí me alucina, estabas diciendo, Lourdes, que Julia era una agenda con patas, es que conoces a todo el mundo. ¿Hay alguien que no conozcas? Porque cualquier persona que yo te nombro, siempre me cuentas que has estado con él. Pues te he dicho lo del fútbol femenino, has hablado de Lola Romero, ahora lo que estás hablando de lo de la Pocha y todo eso. Hombre, es que Lola había que hacerle aquí un espacio, ¿eh? Sí. Había que hacerle un espacio porque una persona como es Lola, que tiene una personalidad bestial, que diga, voy a hablar con Jesús Gil, yo digo, pero ¿cómo me vas a hablar con Jesús Gil para tal? O sea, porque Jesús Gil imponía, yo le he visto en el cerro. Luego súper cariñoso, súper amable, correcto, pero es que era un gigantón. O sea, yo recuerdo que es que los pies los tenía ladeados porque no entraba. Su pie no entraba entre donde se sentaba en el cerro, los asientos, siempre estaba así, ¿sabes? O sea, yo recuerdo eso y yo decía, pero Lola, ¿pero dónde? Y Lola, y mira. Lo consiguió, sí. Lo consiguió. Y una cosa, Julia, porque, pues eso, yo vuelvo a Marca. Pero has estado aquí muchísimos años y ¿has estado a gusto? O sea... Sí. ¿Has estado bien? Yo he disfrutado con mi trabajo. Muy bien. Uh-huh. Yo disfruto. O sea, yo vengo a trabajar, bueno, aunque me dice Javi Domínguez que soy muy gruñona, etcétera, etcétera. Así es que es verdad, cuando has dicho que no le hemos visto nunca enfadada, cuando estaba haciendo la presentación, Lourdes, yo he pensado, yo sí,
Yo sé que la he visto muy cabreada, pero es verdad que sí que... Tengo mi genio, lo que pasa es que luego soy como sí, la que luego gaseosa. Sí, Nada. eso es, luego se pasa. Nada, pero por ejemplo, Javi dice que eres muy gruñona, ¿no? Que es una persona con la que llevo trabajando, pues eso, 30 y tantos años. Pero es verdad que yo vengo a mi trabajo, yo tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Y yo creo que eso es una suerte, que cualquier persona que trabaje en lo que le gusta lo disfruta. A mí no me cuesta levantarme e irme a pasar frío a un campo, porque todo el mundo, ¡jo, qué frío, que no sé qué! Bueno, yo me como mi bocata de panceta, me como mi caldito, y yo viendo a los chavalitos Pues me encanta, Julia, porque tú sabes que cuando ya llevas muchísimo tiempo en un sitio, pues al final siempre tienes cosas que no te gusta, que te aburre, que no estás cómodo, pasan cosas. Hombre, hay días que es mucho más divertido porque dices, tengo esto, tengo lo otro, sí. O viene cualquier protagonista, pues te ilusionas, o viene alguien que hace mucho tiempo que no has visto. Por ejemplo, otro día Dani Benítez, que viniera, pues es que yo desde el Huesca no lo había visto. Han pasado ya años ahí con el libro. No lo sé, hay cosas, pero hay días más, menos, pero yo al final, si tú cuando te vas a casa dices, ha sido un día productivo, porque, no sé, claro, yo me siento bien. Pero luego todo eso lo transmites aquí a la gente que está contigo, ¿no? Sí, claro. Aunque les levanto dolor de cabeza. Y con mis jefes negocio, yo solo aprendí de Íñigo López, él decía, a ver cómo negociamos. Y yo le digo, ¿aspirina y agua o me escuchas? Entonces dicen, sí, y ya está. No tengo ningún tipo de problema. Ante todo, sí. Un par de preguntas. La primera, ¿quién te ha marcado a nivel profesional? ¿Qué periodista has dicho, yo me quiero parecer a este periodista o a esta periodista? ¿Y quién te ha marcado a nivel profesional, pero desde el lado del deporte? ¿Algún deportista que hayas dicho, este es mi ídolo? Más allá de la parte informativa y... A ver, como periodista, hombre, en mi época era García. José María García era el top, y trabajar en Antena 3, aunque él estuviera a muchos kilómetros, pero era un aliciente. Yo creo que José María García, marcó una generación y a mí me marcó. Y luego deportistas, es que es todo, es que yo veo a Calero ahora en el Levante y digo el Bisbal del Parla. Digo, ahora calvo y antes con rizos, rubito. Digo, que debutó con 16 años con tercera. Veo a Javi Calleja en el Oviedo y digo, Javi, la zurda que tenía. No lo sé, veo... Es que me han marcado tanta gente, tanta gente me ha ayudado, me ha marcado, sobre todo gente, a lo mejor, te estoy diciendo gente que ha llegado, pero a lo mejor hay mucha gente. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Pablo Barrios, ¿no? Sí. ¿Y por qué no conocéis a Félix, a su padre? ¿Por qué ha sido un tercerola? ¿Por qué no ha pasado del Moscardo? ¿Sabes? Y sin embargo, pues Félix es una generación ahí con Eloy Rubio, el hermano de Juanjo Rubio, hay una generación ahí, Juanjo, hay una generación, gemelos, que a mí también me marcó mucho. Ha habido gente, que no ha pasado de tercera y que te marca. Y que cuando los ves, te da un subidón y te da una alegría. Siempre dicen, siempre te vas a un preferente antes que un primera. Vale, sí, lleva razón. Veo y me dicen, es que contigo, claro, eso siempre me lo decía Michel. Michel sí. Siempre decía, es que claro, me ve a mí y ve a Levin, ve del tal esto y lo otro, y se va para allá. Bueno, hay una anécdota en el Cerro del Espino, estaba Goyo Manzano de entrenador y Antonio San era el jefe de prensa. Jugaba el Atlético de Madrid, pues no sé, jugarían cadetes, alguna final cadete, alguna final juvenil, yo no lo recuerdo. Entonces el entrenamiento era puerta cerrada. Y yo, estaba José ahí, José, que me voy a ver mis cadetes, vale, yo pasé con mis chicos, con mis cadetes, o con mis juveniles, que no recuerdo, y un jugador dijo, joder, si es que ahí dicen que hay una periodista, sí, vamos, mister, cogió Goyo, mira, se pone Julia del Mar, tranquila, si a nosotros no nos conoce, pero ellos se los conoce totalmente, o sea, como diciendo, déjala, que aquí puede pasar lo que sea, que ella no te va a conocer, dice, ella solo se va a centrar en los cadetes. Los humildes, diría yo. A mí siempre me ha parecido que tu labor periodística es un poco labor de justicia. No sé si tú lo entiendes también por ahí,
Porque lo que ha dicho Lourdes al principio, ¿no? Que sin el fútbol base, el fútbol élite no existiría. Y tú siempre he tenido la sensación de que tienes esa mirada para el humilde, para el pequeño, para el que nadie mira, y tengo esa sensación de que pretendes con tu trabajo hacer un poco de justicia a todos esos que tanto trabajan y que tampoco foco o ningún foco tienen. Ningún foco tienen. Y ahora tienen un poquito más foco por las redes, por todo esto, pero es que hace 30 años es que no. O sea, el foco que tenían era tú llamar y decir, hola, te han operado, vengo a hacerte una entrevista. O sea, directamente. Yo me acuerdo eso de ir a las clínicas porque a mi jugador de tercera, de preferente de regional, se había lesionado. Entonces eso es lo bueno, pero yo creo que también luego cuando los ves y incluso, los ves en la selección, dices, Dios. O sea, dices, yo miro la selección española y miro al banquillo y digo, Pablo Amo, Villaverde Moscardo, Miguel Ángel España, Vallecas Rayito, digo, más viejos, más con el pelo más canoso, digo, pero son gente tuya, ¿no? Entonces todo el mundo me dice, ¿eres de La Fuente? No le conozco, o sea, yo creo que hablo con Luis una vez en mi vida, pero sí soy de su cuerpo técnico porque son gente tercerola, gente de bocata de panceta, entonces bueno, todo lo que eso todo el mundo mira. Nico y tal, y tú dices, a ver si sale mi Pablo, a ver si sale mi Españita. Entonces bueno, es otra forma de mirar y otra forma, pero es verdad que yo sí, que veo un equipo de primera y veo al lado un equipo juvenil y casi siempre miro más a los chavalitos de categorías inferiores. O sea, que vamos, casi si te preguntamos por el Manchester City, por el, yo qué sé, por el Bayern de Múnich o por el Paris Saint-Germain... Bueno, ahí está Thomas Müller. Cuidado está por encima de todo. Bueno, vale, pero por el Real Madrid, lo mismo tú te sabes más del Hertz o el Ludogorets o alguno de estos de la Europa League y de la Conference que te hacen más gracia que los de la Champions. Sí, de hecho cuando fui a Rumanía fui a ver el Ludogorets. Es que es un equipazo. Y además está en Europa League, está jugando en Conference. Nos tienes que contar la anécdota de Thomas Müller. Para terminar, que nos quedan 3 minutos. Venga. Pues Thomas Müller es fenomenal. Vino a un torneo siendo cadete al torneo de Fuerteventura y bueno, le perdieron la bolsa donde llevaban las botas. Entonces me llamaron la gente de Fuerteventura, Julia del Mar, ¿tú viajas con el Bayern? Sí, estoy aquí con el Bayern y con el Valencia de Luis Milla, con el Celta estaba de entrenador Pachi Salinas, y sí, estamos aquí, no, es que se ha quedado en Madrid una bolsa, porfa, ¿te puedes quedar y rellenar el papel con él? Entonces, bueno, yo digo, vale, un alemán y una españolita, digo, fenomenal, menos mal que estaba Menzel, que era primo de Joaquín y que también jugaba en ese Bayern, y entre todos rellenamos bueno, que se había perdido, que necesitaban rápidamente, urgentemente las botas, o sea, lo típico que rellenas en el aeropuerto cuando se te pierde una maleta, y fenomenal, porque a partir de ahí, pues se inició una relación que, bueno, que siempre que viene, pues yo voy y le digo, hola, Tomás, ¿qué tal estás? Y me hace mucha ilusión, la verdad, cuando siempre juega ahí, siempre me dicen, ¿qué? Digo, madre de mi vida, digo, es que más que de equipos eres de personas. Pues periodistas del mundo que estéis escuchando, bueno, del mundo de marca. del mundo marca. De expansión de todo. Estudiantes de periodismo que queráis dedicaros al deporte. Tomad ejemplo de Julia del Mar. Fijaos en los pequeños, en los humildes, en la base, en aquellos que nadie mira. Y a lo mejor algún día tenéis a Thomas Müller en la agenda y cuando venga, o un Thomas Müller en la agenda y cuando vuelva te atiende a ti en vez de atender al periodista top que se está llevando premios. ¿Tú sabes lo que peor me sienta esta temporada? Que no hay en Madrid ningún equipo de segunda. No puedo ir a ver al hotel a mis jugadores y entrenadores de segunda. ¿Están todos en primera, Leñe? Sí. ¿Están en primera o en primera red? ¿Primera división o primera red? Digo, qué rabia me da. Digo, me voy a tener que ir a Albacete o a Zaragoza para verlos. Pues tampoco está mal, así viajamos un poco. Pues sí. Que además a ti nunca te ha costado viajar, que eres viajera, que lo sé yo. Julia del Mar Cortezón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a mi dúo Junta Letras, y que siga, que hay muchas, hay que hurgar, que hay muchas y muy buenas. Pues Lourdes Esparza, vaya estreno, felicidades. Es que con una protagonista así, pues es muy fácil. Claro que Muchísimas gracias, Julia. Gracias a vosotras. Y muchísimas gracias también a Iñaki Serrano, que ha estado al otro lado del cristal sonriendo y disfrutando. Me ha hecho de esta ilusión charla. porque era mi técnico en Área Chica, claro. El programa de radio. Sí, que luego te pidieron permiso para utilizar el nombre, que lo sé yo también. Sí, ahí está. Muchísimas gracias a Iñaki Serrano y a Lourdes Esparza y Julia del Mar Cortezón, que nos han acompañado. Yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí
en femenino singular en Radio Marca. I want to you